se puede correr el riesgo de perder un testículo. Esta noche hemos tenido que operar a un joven con un cuadro que se denomina torsión testicular, y es un cuadro que debuta con un dolor muy brusco en uno de los testículos y que es una urgencia médica. Vamos a hablar un poco de los cuadros de dolor testicular, cómo intentar diferenciarlos y ver cuál es la gravedad real de cada uno de ellos. Es frecuente que los hombres en determinadas edades, pero especialmente adolescentes y jóvenes entre los 20 y los 30 años, tengan dolor ocasional en uno de los testículos, incluso dolores de bastante intensidad. Esos dolores causan cuadros de distinta, o están causados por cuadros de distinta gravedad, desde infecciones del testículo, pasando por dolores que podríamos denominar como inespecíficos e incluso llegando a dolores muy intensos que se produce en un cuadro que se denomina torsión testicular y que es un cuadro que se debe intervenir en las siguientes horas porque si no se puede correr el riesgo de perder un testículo. Habitualmente los dolores testiculares son de intensidad leve o moderada, normalmente cursando con un cuadro subagudo que hace que el paciente pueda venir tranquilamente a la consulta, en una consulta más o menos rápida, de en torno a una semana, para ser valorado en la consulta. Normalmente este tipo de cuadros se deben o a golpes, malas posturas inadvertidas, o dolores que podríamos catalogar como inflamatorios leves, o a veces como una infección del testículo que se denomina una orquitis. En ese caso, a través de la exploración o a través de la realización de un cultivo de orina y una ecografía, podemos diagnosticarlo habitualmente en la propia consulta e indicar un tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios y un antibiótico. En otras ocasiones se debe a la presencia de un varicocele. El varicocele es una dilatación de un plexo venoso que acompaña al testículo, normalmente mucho más frecuente en el lado izquierdo, que viene a producir un abultamiento en esa zona del escroto y un dolor de características sordas. El paciente normalmente te explica que siente pesadez, especialmente cuando pasa mucho tiempo de pie o al hacer deporte, y a la exploración se ve de una manera bastante habitual y realizando una ecografía. Ese varicocele es una patología congénita, se tiene de siempre, y es una patología que si no condiciona un dolor muy intenso, no pasa nada, y en el caso de que condicione un dolor de una intensidad moderada o alta y que condicione la calidad de vida, pues se puede intervenir o realizar una pequeña embolización, que es taponar las venas mediante una serie de materiales que realizan los radiólogos vasculares. El cuadro más urgente y el cuadro más llamativo suele ser lo que se denomina una torsión del testículo. Suele ocurrir en varones en la adolescencia o jóvenes. Es más frecuente que ocurra por la noche, se puede asociar a una erección nocturna. Cuando se tiene una erección, son pacientes que te comentan que ya les venía ocurriendo que al tener una erección o al tener un estímulo doloroso o incluso el frío, el testículo tiende a subir. El testículo sube y se gira, de tal manera que la arteria que lleva la sangre al testículo se queda torsionada, se queda girada, y eso produce un dolor muy intenso. Incluso es tan intenso que los pacientes llegan incluso a vomitar o a tener unas náuseas. El diagnóstico se realiza mediante la exploración, viendo el testículo extendido y girado, y mediante la realización de una ecografía Doppler, donde el radiólogo o el urólogo que lo haga ve que no hay flujo ya en ese testículo. Eso es una urgencia que requiere una intervención inmediata. Es verdad que en ocasiones se puede torsionar manualmente, pero generalmente hay que llevar al paciente al quirófano, detorsionar el testículo, ver que el testículo coge, digamos, buen color, que recupera el color que previamente se ve un testículo congestionado y un poquito azulado, y se comprueba que recupera buen color y se fija para que no vuelva a ocurrir. Es una intervención que se debe realizar en las siguientes 6 horas a ocurrir el dolor, el cuadro agudo, porque si no, es verdad que el testículo pues, se puede perder.
Por lo tanto, es importante diagnosticarlo, es importante identificarlo y es importante que los varones sepan que ante ese tipo de cuadros de dolor tan intenso y extenso deben acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. En el caso de los tumores de testículo, que puede ser una patología testicular importante, evidentemente, pero rara vez cursan con dolor. Es verdad que pueden cursar con una masa, que pues esa masa puede doler, pero nunca va a ser un dolor excesivamente agudo. Sí que puede ocurrir que un paciente que tenga un dolor agudo, pues no le diagnostiques de nada y le veas un tumor que encuentres en ese momento, pero la relación causa-efecto generalmente es poco visible. Es importante, por lo tanto, que los varones jóvenes se hagan autoexploraciones cada mes, cada 2 meses, que palpen los testículos, que conozcan un poquito si tienen ese tipo de cuadros de ascenso de los testículos ante estímulos como pueden ser el frío, el dolor o al tener relaciones sexuales, y que ante un posible cuadro de una torsión testicular acudan inmediatamente a un hospital. Si te interesan este tipo de vídeos, si te ha ocurrido alguna vez este tipo de circunstancias y no has encontrado dónde encontrar información, pues síguenos en las redes sociales con nuestra canal.